La vida de Ramón Mercader parece sacada de una película. ¿Cómo un joven barcelonés, hijo de un burgués y marxista, consiguió convertirse en uno de los asesinos más conocidos de la historia? Por el fanatismo. Esta es su historia. Caridad del Río nació en Santiago de Cuba, donde su padre era gobernador. Unos años antes de la independencia de la isla, la familia vino a instalarse en Barcelona. Estudió con las monjas del Sagrado Corazón de Jesús de Barcelona, París y Brighton. Era muy moderna, hablaba inglés, francés y catalán. Tenía muchos pretendientes. La familia la convenció para casarse con Pau Mercader, el hijo de un fabricante de éxito que había empezado en una fábrica textil en Badalona. El 6 de enero de 1911 se casaron en la iglesia de Santa Ana. Tuvieron 5 hijos: Jordi, Ramón, Pau, Luis y Montserrat. Sus primeros años de casados fueron plácidos. Vivían en Sarriá, eran asiduos del liceo, del círculo ecuestre, del hipódromo. Y veraneaban en Sant Feliu de Guíxols y en Argentona. Al morir el patriarca de los Mercader, el hereu se hizo cargo de los negocios que no supo administrar, arruinando a toda la familia. Caridad era demasiado rebelde para vivir en matrimonio. Se había enamorado de Louis del Rie, un aviador de la línea Latecoeur, tras conocerlo en un aterrizaje de emergencia en una finca que la familia tenía en Alicante. Su marido ya no sabía cómo tratarla. En los ambientes del Distrito Quinto y del Paralelo entró en contacto con grupos anarquistas. Y empezaron sus primeros tonteos con la morfina, el hachís y la cocaína. Su ideología fue radicalizándose. Incluso participó en diferentes atentados contra fábricas, entre ellas la de su marido. Pero la policía ya estaba tras su pista. Para evitar males mayores, su marido y sus hermanos decidieron internarla en el manicomio Nova Batllem de San Gervasio. A los 3 meses, sus amigos anarquistas asaltaron el establecimiento para liberarla. Caridad cortó toda relación con su familia. Marchó con sus 5 hijos y el aviador a Dax. Hasta que terminó el idilio cuando el aviador se hartó de aguantarla. La esposa y sus hijos se trasladaron a Toulouse. Desencantada y deprimida, intentó suicidarse. El personal del hospital pudo localizar al marido Pau, que enseguida vino de Barcelona para cortar con ella y llevarse consigo a 3 de sus hijos. Ramón y Luis quedaron al cuidado de la madre, ya que estaban matriculados en la escuela de hostelería y no querían perder sus estudios. Caridad y sus 2 hijos se establecieron en París. No tardó en afiliarse al Partido Socialista francés. Aquí conoció a Alexander Orlov, Erno Gero y Leonid Eitingon. Los 3 eran importantes agentes de la NKVD soviética y los 3 participarán en mayo de 1936 en la matanza de los trotskistas del Pou en Barcelona y se implicarán en el traslado a la URSS del llamado Oro de Moscú. Leonid Eitingon era el heredero de un imperio de pieles. Mantenía relaciones con Caridad y ejerció de padrastro de Ramón.
En 1931, tras la proclamación de la Segunda República Española, Ramón Mercader llegó a Barcelona. Gracias a sus estudios de cocina, encontró trabajo de maître en el Hotel Ritz, mientras seguía con su activismo político en reuniones clandestinas del Distrito V. Tras una breve estancia en la prisión de Valencia, volvió a Barcelona tras la amnistía del Frente Popular, pero había perdido el empleo. Se fue ganando la vida como profesor de catalán a la vez que se labraba una carrera como jinete. En los primeros meses de 1936, Caridad se reunió con Ramón en la ciudad condal. Madre e hijo colaboraron en la fundación del PSUC junto a Pere Ardiaca. Ramón llegó a formar parte del comité organizador de la Olimpiada Popular que se iba a celebrar en julio en Barcelona. El día antes de la inauguración, el golpe militar frustró el evento. Caridad ejerció de comisaria política de la Columna d'Urruti y secretaria de la Unión de Mujeres Comunistas. Ramón, con 23 años, pasó a ser comandante del V Regimiento. Los dos fueron heridos en combate. Se reencontraron en el Hospital Militar de Lleida. Caridad y Leonid Eitingon organizaron un viaje a Moscú para que Ramón se formase como espía para unirse al objetivo de eliminar al líder trotskista. Caridad viajó a México DF con una delegación del POUM para solicitar la ayuda del país a la República Española. Precisamente en México estaba exiliado León Trotsky y su esposa. Uno toma uno. Esteemed audience, you will easily understand if I begin my short address to you in my very imperfect English by addressing my warm thanks to the Mexican people and to the man who leads them with such merit and courage, President Cárdenas. Trotsky era la representación mítica de la Revolución de Octubre, una especie de jefe de Estado en el exilio, y tenía el altavoz necesario para denunciar la política stalinista. Casi toda su familia había sido ya asesinada. Sabía que era casi imposible escapar de las redes del todopoderoso Stalin. Fue Andreu Nin, que ya conocía a Trotsky desde su etapa en Moscú, quien pidió a su amigo Diego Rivera que intercediese con el presidente Lázaro Cárdenas para que Trotsky y su esposa Natalia Sedova pudiesen vivir en México como refugiados. Rivera, junto a José Orozco y David Alfaro Siqueiros, formaban el grupo de los Tres Grandes. Eran unos líderes populares que ponían su arte al servicio de la revolución. El 9 de enero de 1937, el matrimonio llegó a Tampico a bordo del buque petrolero Ruz. Desde aquí tomaron el tren hacia México DF. Iban a alojarse en la residencia de Diego y su esposa Frida, la Casa Azul, en el barrio de Coyoacán. Diego Rivera estaba hospitalizado. Fue Frida Kahlo quien recibió a los recién llegados. Ramón voló de Moscú a París con una nueva identidad. Ahora era Jacques Mornard, un periodista belga educado en la Sorbonne, hijo de diplomático iraní, bon vivant, amante del lujo y la vida nocturna. Aquí enamoró a Silvia Yelov, a la que había contratado como traductora. Era norteamericana de origen ruso, enlace del Socialist Workers' Party, el mayor partido trotskista del mundo.
Su hermana Ruth había sido secretaria del mismísimo Trotsky. No tenía ni idea del verdadero pasado de Jacques. Por ello no tuvo ningún reparo en presentar a su amado a toda la plana trotskista parisina. Al acabar la guerra civil, los mercader se incorporaron al plan de Leonard Eitingon para acabar con Trotsky. Para ello se puso en marcha la Operación Pato. Mornar fue a Nueva York para encontrarse con Silvia. Había entrado en el país con pasaporte a nombre de Frank Jackson, un ingeniero canadiense nacido en Yugoslavia. Silvia creía que su Jacques era un hombre de negocios que viajaba mucho porque se dedicaba a la importación y exportación. No dudó en acompañarlo a México DF. En la capital mexicana, Trotsky estaba manteniendo un idilio con Frida, a espaldas de su esposa y de Diego, su anfitrión. Un día Natalia dio un ultimátum a su marido: o ella o yo. La aventura se dio por terminada. Diego Rivera y el político se distanciaron. León y su esposa dejaron la Casa Azul para mudarse 600 metros más allá, en la calle Viena. El 24 de mayo de 1940, un comando armado al mando de David Alfaro Siqueiros ametralló la habitación donde se encontraba Trotsky. Pero no se les ocurrió constatar si el político ruso había sido abatido, porque se habían puesto hasta el culo de tequila. Fueron atendidos de heridas leves por un médico barcelonés que vivía a poca distancia de la casa, Venceslau Dutrem. Desde ese momento se redobló la vigilancia y se reforzó la villa. Leonid Eitingon, el padrastro, tenía que dar cuenta a Stalin de la operación fracasada. Fue cuando Ramón Mercader se decidió a actuar. Durante unas semanas, Monrad Jackson fue ganándose la confianza de los guardaespaldas de Trotsky. La visita de la hermana de Silvia, Ruth, exsecretaria del político, disolvió casi todas las sospechas. El día D había llegado. Era el 20 de agosto de 1940. Frank Jackson fue recibido por Trotsky a solas para que corrigiese unos textos políticos. Caridad y Eitingon estaban esperando a Ramón en sendos coches a pocos metros de la casa. Mientras León estaba leyendo el texto, Mercader sacó de su gabardina un piolet y se lo clavó en el cráneo. Trotsky aún pudo defenderse, pero sus gritos alertaron a los vigilantes, neutralizaron al agresor y nuevamente se avisó a Venceslau Dutrem para auxiliar al líder. Pero ya era tarde. Trotsky murió poco después sin perder ni un momento la conciencia. Monrad Jackson fue detenido por las autoridades. Cuando apareció la noticia en los periódicos, muchos exiliados españoles identificaron al asesino. ¡Ese Ramón Mercader, el de Barcelona! Frida Kahlo fue también arrestada, pero solo por unas horas.
Sylvia Geloff intentó suicidarse. Había sido una estúpida en confiar en Jacques Mornard. La había utilizado para asesinar a su idolatrado líder. Fue encarcelada y posteriormente liberada por falta de pruebas. Jackson fue condenado por asesinato a 20 años de cárcel, donde conoció y se casó con Roquelia Mendoza. Durante su condena se descubrió la identidad del preso. Su familia barcelonesa se vio socialmente señalada. Los servicios secretos rusos intentaron la operación Nomo para liberarlo, pero las autoridades sospecharon de alguna trama al aparecer Caridad Mercader por México DF. Frank Jackson, Mornard, salió de prisión en 1960. Al salir su madre le dijo: "Menuda barriga tienes". Fue recibido en la Unión Soviética con honores. Para pasar desapercibido, cambiaron su identidad de nuevo. Fue el ciudadano Ramón Ivanovich López. Llegó al grado de coronel de la KGB. Stalin había muerto de una hemorragia cerebral. Caridad Mercader residía en su piso parisino de Renequén. Seguía colaborando con el KGB. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, trabajó para su embajada en la capital francesa. Murió unos meses antes que Franco sin perder su devoción por Stalin. Fue enterrada en el cementerio parisino de Patén. Ramón Mercader ahora vivía entre Moscú y La Habana. En 1974 ejerció como asesor de Fidel Castro. Murió de cáncer 3 años después de su madre. Sus restos fueron repatriados en secreto y enterrados en el cementerio de Kuntsevo, reservado a los héroes de la extinta Unión Soviética. En otro capítulo nos iremos a conocer a una prima segunda de Ramón, María Mercader, actriz y esposa de Vittorio De Sica, y con ellos descubriremos el neorrealismo italiano.